¿Cuántas oraciones no has levantado delante de Dios? ¿Cuántas veces no has doblado rodillas para levantar peticiones a Dios? ¿Te gustaría pedir lo que quieras y que esto se haga realidad? ¿Te gustaría levantar una oración y que esto se cumpla? Hoy vamos a aprender cómo puede ser esto posible. Seguimos con minutos que lo cambian todo. Sí, esos minutos de oración, esos minutos que pasamos en intimidad con Dios. En muchas ocasiones hemos tenido momentos en los que doblamos rodillas y levantamos peticiones a Dios. En muchas ocasiones hemos levantado oración y hemos hablado con Dios de manera insistente por cosas que queremos que ocurran en nuestra vida. Ahora, también Dios ha respondido. En muchas ocasiones hemos visto respuesta de parte de Dios, pero en otras quizás hemos escuchado su silencio, o en otras quizás hemos escuchado un rotundo no. Pero hay posibilidad de lo que cada uno de nosotros pidamos, esto se cumpla. ¿Crees que esto es posible? Hoy te quiero decir que sí, que es posible. Vamos a ver dos aspectos con respecto a la oración, dos aspectos que no pueden faltar en nuestra vida para que la oración que nosotros levantamos a Dios se cumpla. El primer aspecto lo encontramos en 1 de Juan 5, 14, 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos orar y estar pidiendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, estar pidiendo algo todo contrario a la voluntad de Dios. Según este versículo, sí. En muchas ocasiones podemos orar y buscar a Dios como si Él fuera nuestro Aladín, y no. Esta manera de dirigirnos a Dios es una manera errónea. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos orar y Dios, te pido que hagas esto, que hagas esto. Más bien le decimos, Dios, es tu voluntad. ¿Cómo quieres que yo lo haga? ¿Cómo quieres que yo actúe ante esta situación? ¿Cuál es tu voluntad ante todo lo que está ocurriendo? Yo creo que llega un momento en que tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Ahora, es primordial que nuestros corazones estén alineados al corazón de Dios para poder pedir conforme a su voluntad. Y la única manera en la que pedimos conforme a su voluntad es conociéndole. Es imposible pedir conforme a su voluntad si no le conocemos. ¿Y cómo le conocemos a Dios? En oración. ¿Cómo le conocemos a Dios? Cuando tenemos una relación e intimidad con Él, cuando leemos su palabra. Nuestra vida va siendo transformada, nuestra mente, nuestra manera de pensar, de actuar va siendo transformada y nuestro corazón es alineado al corazón de Dios. Conocemos en muchas ocasiones que Dios responde un no. Hay muchas veces que podemos levantar oración y peticiones a Dios y vemos que Dios no responde o responde un no. Pero sabes que Dios responde de una manera en nuestro interior. Dios responde con paz, Dios responde con plenitud. Y no olvidemos este versículo que empieza ahí, esta es la confianza. Dios responde con paz y con plenitud. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en Dios, cuando le conocemos, sabemos quién es Él. Él es el Padre, Él es nuestro Padre y Él sabe lo que cada uno de nosotros está necesitando. Él sabe cuándo lo necesitamos y Él sabe cuándo responder y cuándo callar. Entonces hay confianza por encima de toda la realidad que podemos estar viendo. Ahora, el segundo aspecto lo vemos en Juan 15, 7. Dice la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta es una de las miles de promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Ahora Jesús le dice a los discípulos, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero partimos de la base que Dios cumple cada una de sus promesas. Dios habla y Dios cumple. Ahora,
Es importante que partamos de la base que obviamente debemos pedir conforme a tu corazón, conforme a su voluntad, porque Él como Padre no nos va a dar algo que nos haga daño, que entorpezca lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Ahora, si amamos a Dios y nos enamoramos de Él y le buscamos, nuestra vida va a ir siendo transformada, vamos a ir tomando decisiones conforme a su voluntad. En muchas ocasiones quisiéramos ponerle típex a una parte de este versículo, ¿no? Y dejar solamente pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y ponerle típex a todo lo demás, ¿no? Y Jesús deja claramente, sí, todo lo que pidamos será hecho, pero si hacemos algo. O sea, hay una parte que depende de cada uno de nosotros. Y esta parte, o sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Es permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Dejar que Jesús permanezca en cada uno de nosotros es dejar que sus palabras constantemente nos esté hablando, nos esté transformando, estemos tomando decisiones de obediencia. Un fruto de obediencia es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida. Dejar que Jesús permanezca en nosotros es darle cabida en nuestra vida, es dejarle vivir en nuestra vida, no como una persona, un invitado silencioso que puede hablar cuando le permitamos, no, sino como una persona en autoridad, como una persona a la cual seguimos, cuyas opiniones, cuyos mandatos son nuestra dirección y nos importa más que todo lo demás, aún más que nuestros propios paradigmas, que nuestros propios conceptos. Dejar que Jesús permanezca y sus palabras permanezcan en nosotros es dejar que esa palabra y dejar que Él transforme nuestra vida. Ahora, hacer que Él permanezca en nosotros es permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en cada una de nuestras áreas. Es permitir que sus prioridades, las prioridades de Jesús, así mismo como la voluntad de Jesús era hacer la voluntad del Padre, sean nuestras prioridades. Es permitir que sus mandatos sean nuestros mandatos. Es permitir que sus promesas sean nuestras promesas. Entonces, hay dos aspectos importantes que debemos ponerlos por obra para que la oración sea eficaz. Ahora yo te pregunto, vuelvo a preguntar, ¿te gustaría que todo lo que pidas a Dios se cumpla? Y creo que tu respuesta va a ser un sí. Entonces, la respuesta es muy sencilla a esto. Debemos alinearnos al corazón de Dios. Debemos buscarle, conocer cuál es su voluntad, conocer, amarlo, pero a la misma vez debemos dar un fruto de obediencia, que sus palabras permanezcan en nosotros, que sus palabras sean las que nos guían, que sus palabras sean las que direccionan nuestra vida. Yo te invito a que después de este video tú puedas tener un tiempo de oración con Dios, tú puedas tener un tiempo de oración en el que Dios te hable, en el que escuches su voz, en el que apagues todo el ruido, todo lo demás, todo lo que puede estar hablando a tu vida, a tu mente. Apaguemos todo ese ruido y empecemos a escuchar la voz de Dios, porque en el momento en que escuchamos la voz de Dios empezamos a alinearnos. En el momento en que empezamos a escuchar la voz de Dios podemos tomar decisiones de obedecerle o no, y nuestra oración es eficaz. Dios te bendiga mucho.